¿Qué harías si fueses invisible por un día? Las posibles respuestas claramente estarían íntimamente relacionadas con el espionaje, con un sentido de justicia por mano propia, con la venganza, con el robo y con el crimen. Ser invisibles y sobre todo por un corto lapso de tiempo nos permite ser inimputables, poder hacer aquello que no podríamos hacer si dejamos huellas o algún registro de nuestra identidad. La invisibilidad nos dotaría de la facultad de dejar en libertad deliberadamente nuestro ello, sin la presión del yo y el superyo, sin los condicionamientos morales ni el peso de las normas sociales cargando sobre nuestros hombros. También nos ubicaría en un lugar de marginalidad. Lo invisible es incluso lo que no pertenece a ningún lado ni a ningún grupo, lo que está fuera, lo que se niega y a lo que no se le da entidad. Tal vez hayan sido algunas de estas cuestiones las que se planteó Herbert George Wells a la hora de sentarse a escribir El hombre invisible, obra publicada en 1897 y que inspiró una larga seguidilla de películas producidas por Universal, que fue la que adquirió los derechos de la novela. La productora de Hollywood, sin embargo, no tuvo gran interés en representar el libro con fidelidad en la pantalla grande, sino más bien valerse de su título y su autor para hacer publicidad y generar una mayor convocatoria. Un año antes, en 1932, Wells había tenido su primera experiencia con el cine cuando la Paramount le propone adaptar una novela suya, La isla del Dr. Moreau, película que fue estrenada con el nombre de La isla de las almas perdidas. En dicho film, dirigido por Earl Keaton y protagonizado por un joven Charles Laughton, en donde también participa Bela Lugosi, se distorsiona el sentido de la obra original. Es entonces cuando Wells presenta su inconformidad y empieza a mostrarse reticente con las producciones del séptimo arte. Para el guión del Hombre Invisible, la Universal pensó en todos sus guionistas, menos en el creador de la historia. El mismo director, James Whale, esbozó un posible guión que luego retomó Gouverneur Morris. Cuando el proyecto cayó en manos de quien sería su guionista definitivo, el escritor Robert Sherriff, este no podía creer hasta qué punto había llegado la deformación de la historia de Wells. Sin embargo, en esta ocasión, el autor tuvo la posibilidad de apelar y prestar o no su conformidad con el proyecto. Y esta vez pidió de antemano que a su obra se la trate con respeto. En cuanto a los efectos especiales, la película contó con la supervisión de John Fulton, quien fue el que resolvió todos los inconvenientes con respecto a plasmar la invisibilidad en la cinta. Recurrió al stop motion, famosa técnica surgida del stop trick, a partir de una falla en una cámara de Georges Méliès que dejó de filmar por unos segundos y generó la desaparición de uno de los actores entre un fotograma y otro. Esto inspiró al ilusionista francés a filmar, en 1896, el corto Desaparición de una dama en el teatro Robert Houdon, de tan solo 1 minuto de duración. Para lograr la invisibilidad de algunas partes del cuerpo que no estaban cubiertas por la ropa, Fulton se valió de la doble exposición. El plano más difícil de construir, no solo en este film sino en toda su carrera, fue aquel en el que Griffin se quita las vendas frente a un espejo. Para ello fue necesario filmar 4 tomas desde el mismo ángulo contrapicado para componer una sola imagen. Una de espaldas al personaje, otra de la habitación, la tercera desde el espacio reflejado en el espejo, y por último el frente del hombre invisible. Fulton fue quien nos trajo a los ojos, además, el mítico momento bíblico en el que Moisés divide las aguas del Mar Rojo en Los 10 Mandamientos, película de 1956 dirigida por Cecil DeMille, con la que ganó el Oscar en la categoría de efectos fotográficos. El primer Hombre Invisible, el de 1933, fue protagonizado por un hasta entonces desconocido actor inglés de teatro, Claude Rains. Se sabe que en el casting no le estaba yendo muy bien, se lo consideraba sobreactuado, exagerado, hasta que el director escuchó el timbre de su voz y de inmediato aseguró contra la desavenencia de su equipo que aquel era el hombre que buscaba. En la película de Whale, al personaje de Griffin se le inventa un amor, inexistente en la novela. Para representar al personaje de la dama se convoca a Gloria Stewart, la longeva actriz de gran trayectoria por los estudios de Hollywood que acaba su carrera haciendo de Rose en la oscarizada mega obra de James Cameron, Titanic. En El regreso del hombre invisible de 1940, secuela dirigida por Joe May, la relación del protagonista, interpretado por Vincent Price, con su prometida, Nan Gray, se torna más gravitante, acaparando más tiempo de la historia. La Universal se adueña del personaje creado por Wells para reproducirlo en secuelas y otras producciones tales como El agente invisible de 1942, dirigida por Edwin Marin, y La venganza del hombre invisible de 1944, comandada por Ford Beebe, en la que John Carradine cumple un papel preponderante. Quien también toma parte de la idea para recrearla es Paul Verhoeven, el entusiasta director de Hollow Man, El hombre sin sombra, estrenada en el año 2000. La película está escrita por Gary Scott Thompson, co-guionista de la serie de películas de Rápido y Furioso y otras de acción por el estilo, junto con Andrew Marlowe. Para filmar se respetó casi en su totalidad la estructura del storyboard o guión gráfico diseñado por el mismo Verhoeven. La filmación se realizó en orden cronológico, ya que al final de la historia explota literalmente gran parte de la escenografía.
Si bien actualmente los efectos especiales utilizados en la película pueden verse obsoletos, la producción y su supervisor, Craig Hayes, trabajaron afanosamente para conseguir el resultado deseado. El cuerpo de Kevin Bacon, Sebastian Cain, fue meticulosamente fotografiado y sus movimientos fueron calcados digitalmente para introducirlos luego en el montaje. Bacon llevó puestos trajes croma color verde, azul o negro según la ocasión. Y todas las escenas en las que intervino vestido de esa manera fueron filmadas 2 veces, una con los actores y otra sin ellos, repitiendo los mismos movimientos de cámara. Así se logró que el fondo se viera a través del cuerpo parcialmente invisible del protagonista. En la categoría de efectos visuales, la película fue nominada al Oscar, pero perdió con Gladiador, la multipremiada gesta cinematográfica de Ridley Scott. En 2019 se estrena El hombre invisible de Leigh Whannell, que reinventa y actualiza la idea primaria de Wells, encarándola desde la perspectiva de la violencia de género. Nacido en Melbourne, Australia, Leigh Whannell estudió artes visuales en su ciudad natal, donde conoció a James Wan, prolífico director, productor y guionista malayo, conocido por las películas del Conjuro, las de Insidious, la saga Saw o Los Juegos del Miedo, cuyas 3 primeras entregas fueron guionadas por Whannell, además de protagonizar la que dio inicio a la serie. En El hombre invisible, el cineasta australiano, coproductor, director y guionista de la película, se apoya en la protagonista, Elisabeth Moss, para construir el guión con la orientación de una mirada femenina. En contraposición al resto de las adaptaciones, en esta versión, el hombre invisible no ocupa el centro de la escena, sino que todo gira alrededor de su víctima, Cecilia. La historia refleja la violencia de género en todas sus dimensiones, muestra la agresión física directa sin tapujos, pero también exhibe una relación de dominación psicológica ejecutada por Adrian Griffin, Oliver Jackson Cohen, cuyo objetivo es cortar con la vida social y familiar de Cecilia. La invisibilidad en esta película funciona como una metáfora de la omnipresencia de un hombre violento en la vida de su pareja. Intenta acaparar todos sus espacios, anular su vida profesional, disminuir su autoestima y crear la sensación de una inexorable dependencia. Los acontecimientos son narrados con maestría, manteniendo la tensión y el suspenso hasta la última escena. La gran interpretación de Elisabeth Moss es como una radiografía del sentir de una mujer víctima de violencia de género. Como en Hollow Man, también se usó un traje croma para invisibilizar al personaje de Oliver Jackson Cohen. La película recibió buenas críticas, además de irle bien en taquilla. La historia del hombre invisible de Wells, al igual que la de muchos otros monstruos como Frankenstein, Drácula, la momia o el hombre lobo, desató una larga serie de secuelas. La mujer invisible de 1940, producto de la Universal, dirigida por Albert Edward Sutherland y protagonizada por Virginia Bruce. La donna invisible, dirigida por Paolo Spinola, con Giovanna Ralli y la música compuesta por Ennio Morricone. La infaltable comedia de Abbott y Costello de 1951, entre otras. La invisibilidad sigue siendo una fuente de curiosidades, ya que destapa lo más oculto de la naturaleza humana.